También vamos a tener por cada módulo, los videos que se hagan por módulo, pues yo voy a colgar los videos en internet, en YouTube, por si algún día no pueden entrar, pues no queden tan perdidos cuando vuelvan a seguir con las clases. Bueno, por el momento pues vamos a empezar con el módulo 1. Vamos a empezar con una pequeñita introducción sobre la programación. Ante todo, para programar pues debemos tener en cuenta estas 5 cosas que son como los pilares en la programación. Tenemos lo que son algoritmos, variables, funciones, tipos de datos y estructuras de control. Entonces vamos a ver cada una de ellas, a ver qué tal son sus pilares. Entonces, inicialmente empezamos con algoritmos. Entonces, los algoritmos pues son secuencias de pasos lógicos que resuelven un problema. Son la base de la programación, por decirlo así. Un algoritmo es como una lista de tareas que se van a cumplir dependiendo en cómo se organicen o cómo se llamen, porque también no necesariamente se tienen que organizar de tal forma, sino que se llamen de tal forma para que se ejecuten las tareas. Entonces, por ejemplo, aquí pues en la imagen podemos ver un cubo Rubik, en donde entra en un algoritmo que es el proceso desde inicio a fin, en donde todo ese proceso se va a hacer digámoslo así, resolver una actividad específica para al final dar un resultado. Como se ve aquí al final, pues ya se ve el cubo Rubik ya solucionado. Entonces veamos un poquito aquí de teoría. Dice que dominar los algoritmos te ayudará a pensar como programador y a implementar tus soluciones en cualquier lenguaje. Lo importante de saber programar no es aprenderse cómo es mostrar una imagen o cómo mostrar una alerta en qué lenguaje, no. Aprender a programar es tener la lógica para darle solución a cualquier problema y poderla aplicar ya sea por código o otro medio que no necesariamente es código. Entonces, bueno, ya mencionado anteriormente, los algoritmos son pasos o instrucciones diseñadas para resolver un problema o realizar una tarea específica. En programación los algoritmos son fundamentales ya que permiten a los programadores crear soluciones eficientes y precisas para diversos desafíos. Inicialmente cuando uno está empezando con la programación, uno tiende a resolver cosas a lo chambón, por decirlo así. Lo importante a la final es que se resuelva el inconveniente. A medida que uno va adquiriendo experiencia, ya esas soluciones van siendo más óptimas, puesto que ya tienes conocimiento de qué no debes hacer. Y me ha pasado mucho, por ejemplo, yo ahorita me pongo a ver códigos de hace 2 años y pues son cosas que no se sabían en el momento y que en este momento se pueden resolver de una forma más rápida y óptima para que no haga tanto proceso. Pero pues todo se basa en la experiencia que tenga cada persona. Entre más experiencia, pues mejor le va a ir creando códigos y resolviendo problemas. Entonces, eh, un algoritmo cuenta unos siguientes pasos. O sea, un algoritmo está dividido, en este caso, en 5 pasos para poderse, digámoslo así, catalogar como un algoritmo. Entonces, lo primero que debemos hacer es definir el problema. En este caso, pues el problema es resolver el cubo Rubik. Segundo, debemos diseñar una solución. Antes de ponernos a tirar código, debemos pensar cómo se puede ir resolviendo dicho problema. Tercero, precisión. Ya que nosotros podemos diseñar diferentes soluciones, entonces después de que tengamos digamos 3 soluciones a resolver el mismo problema, pensar cuál de esas 3 va a lo directo, no hace tanta, digámoslo así, no divaga tanto para poder llegar a la solución. Eficiencia. Bueno, entonces, a diferencia de ser preciso es, digámoslo, de que la respuesta va a llegar, digamos, eh, a resolver el cubo Rubik sin tener, digamos, una ficha por ahí torcida. La eficiencia nos enfoca a cuáles presentan menores pasos para llegar a esa solución.
Y por último, repetibilidad. Repetibilidad. Entonces, lo mismo que la eficiencia, pero en este caso debemos tener en cuenta que, bueno, le damos aquí un momentico, los algoritmos deben ser capaces de repetirse para resolver problemas similares. Ok, cuando estamos hablando de repetibilidad, es crear que el algoritmo funcione, sea como sea, llegue el problema en el sentido de solucionar algo en específico. Entonces, por ejemplo, aquí el azul y el amarillo están pegados, ¿sí? Ese es el problema inicial, pero eh, eh, la, la, digámoslo así, el inconveniente general es resolver el Rubik, sin importar cómo inicia. Entonces, aquí, cuando hablamos de repetibilidad, es que no importa cómo entre el Rubik, la solución que apliquemos dentro del algoritmo debe cumplir, digámoslo así, con la solución final, que es tenerlo con todos los colores. Entonces veamos la definición de cada uno, aunque ya les di el ejemplo. Entonces, definición del problema. Un algoritmo comienza con una clara comprensión del problema que se debe resolver o la tarea que se debe realizar. Debemos tener claro qué es lo que queremos resolver, porque pues si no tenemos bien claro lo que vamos a resolver, cuando vayamos a mitad de camino nos vamos a dar cuenta que la solución que estamos aplicando no va a terminar de cubrir todo el inconveniente. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos va a tocar regresar, plantear de nuevo el problema para poder proseguir con el inconveniente. Entonces eso va, digámoslo así, a retrasarnos o puede llegar a confundirnos porque ya teníamos una solución, pero a la final esa no va a aplicar para dar pie al problema inicial. Diseño de solución. Bueno, los algoritmos deben ser diseñados de manera lógica y estructurada. Esto implica determinar la secuencia correcta de pasos que llevará al resultado deseado. Entonces, es crear diferentes soluciones las cuales conlleven a, digámoslo, diferentes condiciones para poder dar solución a dicho problema. Precisión. Los algoritmos deben ser precisos y completos, de modo que se puedan predecir y entender claramente el resultado esperado. Bueno, en precisión, según la definición, ahí lo que debemos tener en cuenta es que el código que estemos resolviendo sea enfático al problema al que estamos acudiendo, porque pues no podemos meter código que a la final no aporte nada y esté ahí como sí, porque va a pasar por ahí, digamos, va a dar 5 vuelticas de más el Rubik, pero a la final no va a aportar nada. Entonces es importante que todo lo que se esté agregando dentro de la solución sea coherente con la solución que se está dando. Eficiencia. Un buen algoritmo debe ser eficiente y realizar la tarea de manera óptima en términos de tiempo y recursos. Entonces, como les indicaba, la eficiencia viene acompañado mucho de la experiencia. Inicialmente, pues, nosotros cuando empezamos a dar soluciones creemos que es la mejor solución, pero a medida que uno va adquiriendo experiencia, se va a dar cuenta que esa solución que uno creía que era la más óptima, a la final no es tan óptima como se esperaba. Pero pues como les digo, todo con paciencia y experiencia se va a ir dando la eficiencia en nuestros códigos. Y por último, repetibilidad. Entonces dice que los algoritmos deben ser capaces de repetirse para resolver problemas similares o realizar tareas similares de manera consistente. Entonces, como les decía inicialmente, no importa qué tan diferente venga el Rubik, porque a la final, pues, espera un segundo para poner esto en silencio. A la final, no importa cómo llegue el Rubik, la solución siempre debe llegar al mismo punto, que es resolver dicho problema. Listo, entonces aquí pues tenemos un ejemplo, digámoslo así, sencillo, aunque ya les di el ejemplo del Rubik, pero pues ya esto es un ejemplo más enfocado a cosas teóricas que existen ahorita, como hallar el área de cualquier objeto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué se necesita para hallar el área? Entonces, primero tenemos que definir el problema. Entonces, el problema es calcular el área de un triángulo. Ya tenemos en mente que debemos calcular el área de un triángulo. ¿Qué triángulo? No importa, el triángulo en general, ¿sí?
Diseño de la solución. Entonces, dice, usar la fórmula, a ver, donde es el área, usar la fórmula donde aquí, donde A es el área, aquí no me pinto esto, B es la base y H es la altura del triángulo. Entonces, ya aquí como nosotros queremos hallar el área, y esto es, digámoslo así, una fórmula ya matemática, pues la solución ya está implicada. Ya nos dicen que para hallar el área solo necesitamos tener la siguiente fórmula, que es base por altura sobre 2. Y aquí pues la solución nos indica que la A hace referencia al área, que es la solución del problema, B es la base del triángulo y H pues la altura de dicho triángulo. Entonces aquí tenemos ya definidas también las palabras. Precisión. Cada paso es claro y sin ambigüedades. Entonces, ya aquí el paso es reemplazar dichos valores en las variables. Y debemos tener en cuenta, tenemos que tener cuidado con las ambigüedades. Porque puede que tengamos digamos una fórmula más compleja donde existan dos bases diferentes. Debemos especificar cuál es la base de qué, ya que digamos que exista una base 2 pero no la especificamos, sino que solo decimos base. Esto es una ambigüedad, ya que no tenemos claro cuál base es cuál, y en la fórmula esto puede afectar. Entonces debemos tener en cuenta las ambigüedades a la hora de dar soluciones. Eficiencia. El algoritmo usa la mínima cantidad de pasos y recursos para resolver el problema. Listo, en este caso pues solamente debemos asignar los valores a la función y esto pues nos daría, digamos, el resultado una vez. Que existen diferentes formas de hallar el área. Probablemente existen diferentes formas, pero pues esta es la forma más precisa y eficiente, por decirlo así, de encontrar dicha solución. Y por último tenemos la repetibilidad. Bueno, entonces ya esto hablamos que el algoritmo se puede aplicar a cualquier triángulo y obtener el mismo resultado. No importa si el triángulo es isósceles, equilátero, si es más grande, más pequeño, siempre nos va a dar la solución, porque para eso se crea el algoritmo en donde él se adapte independientemente a estos datos. ¿Sí? Entonces, eso por esta parte de lo que es el algoritmo. Veamos ahora qué es una variable. Listo, entonces una variable es una unidad de almacenamiento y recuperación de datos que utilizará más adelante al programar. Se identifican con un nombre único y sus valores pueden cambiar. También se pueden definir como espacios reservados en la memoria RAM para almacenar datos. Se reservan dándoles un nombre y un valor a través del signo igual. Es fundamental que comprenda las variables porque ellas son la base de los componentes de todo código. En cualquier código que tengamos van a existir variables. ¿Sí? El término variable viene de que este dato, por ejemplo current month, puede estar variando en el transcurso de nuestro código. Por ejemplo, inicialmente empezó con febrero, pero en el transcurso de nuestro algoritmo puede estar cambiando a marzo, abril, mayo, dependiendo pues de la necesidad y de la solución que estemos aplicando. Las variables en sí lo que nos ayuda es almacenar la data de forma ya sea temporal o permanente en algún servidor, dándonos así, digamos, que cuando nosotros intentemos volver a cargar el sistema, por decirlo así, podamos acceder a ellas y obtener el dato que habíamos guardado inicialmente. Como él indica, la memoria, las variables se guardan en memoria RAM. Esas son, digámoslo así, variables locales. ¿Qué pasa cuando se guardan en memoria RAM? Son muy volátiles en el sentido de que se pueden perder. Entonces, por ejemplo, si nosotros creamos un código y la guardamos una variable, apagamos el computador y lo volvemos a prender, lógicamente esa variable se va a resetear. ¿Por qué? Porque pues estaba guardada en la memoria RAM, se apagó el computador y la memoria RAM no es un almacenamiento permanente, por decirlo así. Es algo temporal. Igualmente pasa cuando uno compila
compilan, pues no les voy a confundir con esa palabra, digamos, ejecuta un código diferentes veces, las, digamos que se resetean dichas variables. Para nosotros tener variables ya, digámoslo así, datos almacenados, estos se guardan en variables, pero ya en servidores que están diseñados para guardar estos datos, digámoslo así, permanentemente hasta que pues lo eliminemos o pase algo con el dato. Pero tener en cuenta que las variables pueden guardar cualquier tipo de dato, que ahorita más adelante creo que el que sigue son tipos de datos que nosotros tengamos. Entonces en una variable pueden guardar letras, números, objetos, hasta pueden dejarla vacía, ¿sí? Pueden declarar una variable y decir que ahorita no la van a usar, pero después la utilizan. Entonces él como que crea el espacio en la memoria esperando a que ustedes asignen ese valor. Deben tener en cuenta mucho las variables, más adelante vamos a ver los tipos de variables, ya que dependiendo cuántas variables nosotros creemos en un sistema, el sistema se va a cargar. Si en un sistema tenemos 1000 variables y el computador, digámoslo así, no aguanta para tener 1000 variables, nuestro programa se va a reventar. Entonces, la idea de este curso de programación es que ustedes sean conscientes también a la hora de crear cualquier código de que no necesariamente se debe guardar un número en una variable muy grande si se puede guardar en una muy pequeña, ¿sí? Entonces tener control de dónde estamos guardando la información y qué información estamos guardando. ¿Cómo se compone una variable? Una variable nunca va a poder empezar con un número, tener en cuenta eso, ni con caracteres especiales. ¿Qué es un carácter especial? Por ejemplo, un numeral, un asterisco, esos son caracteres especiales. Por lo general, siempre se empieza con una letra, independientemente de que sea minúscula o mayúscula. Las variables no se pueden repetir. Si una variable está dos veces, quiere decir que la estamos reescribiendo, ¿sí? Porque cuando nosotros creamos una variable, bautizamos, por decirlo así, una parte de la memoria RAM con ese nombre. Entonces, cuando nosotros la llamamos y le mandamos otro dato, él ya sabe que eso está en algún punto de la memoria RAM, por decirlo así, y lo va a reescribir, porque ya ese es el nombre con el que lo bautizamos. Entonces, dos variables con el mismo nombre no pueden existir. Existen diferentes tipos de declaración de variables. Vamos a agregarlas acá. Tipos de declaración de variables. No me acuerdo cuál es uno ni cuál es el otro, pero después les doy ese dato. Solo sé que existe. Entonces, variable 1. Y tenemos, vamos a ponerlo aquí, variable n1 y variable n1. Listo. Entonces, por lo general se utilizan este tipo de estructuras. Después de tener la palabra, podemos crear números, ¿sí? Para identificarlas pueden haber variable n1, n2, n3, n4, ¿sí? Y las podemos separar por raya al piso. Este es un tipo de creación de variables. Y el otro que tenemos es poner solamente la siguiente palabra en mayúscula. Entonces, por ejemplo, si escribimos variable mayúscula y variable mayúscula. Son dos estructuras diferentes, pero ya esto depende más, digamos, de la empresa o del ambiente donde estén trabajando para que todos manejen el mismo tipo de estructura de variables y no tener, digámoslo así, tanta recocha. Ahorita me acuerdo, esta se llama Camcase, creo que es. Tipo de variable Camcase. No sé si es así. Si es así. Que es como el modo camello, por decirlo así, porque vienen en minúscula, se pone la que sigue la siguiente palabra en mayúscula y después sigue en minúscula. Si existieran 4 palabras en la misma variable, pues entonces sería minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, siguiendo el mismo ritmo. Una variable, pues hasta en el momento no tengo conocimiento de qué límite tiene el nombre de una variable. Pueden ponerle el nombre que ustedes quieran.
pero pues se recomienda claramente que el nombre tenga coherencia con el dato que estamos guardando. Pues en el ejemplo pues está en inglés, pero si nosotros queremos guardar el nombre de alguna fecha, pues fácilmente podemos colocar fecha y asignamos o mes, ¿sí? Entonces, dependiendo qué dato vamos a guardar, ponemos el nombre de dicha variable. Si tenemos 5 meses diferentes, podemos mencionarlos por mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, ¿sí? Pero si cada mes tiene algo en específico, entonces, por ejemplo, el mes de la mañana, entonces, el mes de la mañana. Ah, bueno, déjenme aclararles. Como el lenguaje que en todas partes se trabaja es en inglés, no existen caracteres como tildes, ñes, ¿qué otras cosas hay en español? No, ya. Esas cosas que se le pueden combinar a las palabras no se pueden agregar, ya que pues todo es lenguaje nativo en inglés. Bueno, ¿qué más les puedo decir acá? Sí, tener en cuenta el tipo de variable, en este caso, qué dato se va a guardar, pueden, pueden diferenciarlos con números. Y como les dije, no pueden agregar caracteres especiales como signo de admiración, comas, punto y comas, dos puntos, solamente caracteres, solamente letras y números combinados. Y el que soporta el raya al piso es el único carácter que pues inicialmente se programaba así para diferenciar las palabras. Y pues como les decía, les recomiendo poner el nombre de la variable para lo que vaya a ser. No importa que sea larga la variable, lo importante es que sea lo más legible posible, ya que cuando nosotros hacemos tanto código y después vamos a darle mantenimiento o alguna actualización, vamos a tener que leer el código otra vez porque pues de tanto código que se ha escrito se le olvida a uno qué fue lo que se hizo ni para qué sirve. Entonces ustedes mismos no pisarse la cola y ponerle nombres coherentes a las variables. Listo. Ahora sigamos con funciones. Listo. Las funciones es algo que deben tener mucho en cuenta porque aquí es donde empieza la repetitividad, que era lo que veíamos en un algoritmo. Entonces, dice que es un bloque de código reutilizable que realiza tareas específicas. Se le llama a través del comando function. Cada vez que llamemos a esa función se ejecutará ese código, por lo que se ahorra tiempo de escribir línea por línea. Entonces, como les comentaba ahorita en el Ruby, podemos crear una función que se llame resolver Rubik, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes llamen esa función, pues va a ejecutar el código y no tienen que estar copiando ese código en diferentes partes, sino solamente llamar la función. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo se declara una función. Entonces tenemos que se declara con la palabra function, después viene, bueno, aquí abajito se muestra mejor. Omitan el tipo, ese se los voy a dejar más adelante. Entonces tenemos que una función está compuesta por el nombre de la función. Las funciones tienen el mismo reglamento que las variables. No pueden iniciar con números y no pueden tener caracteres especiales a no ser el raya al piso. Después de nosotros tener el... A ver, esto no abre. Así. Listo. Entonces, tenemos el nombre de la función, que es como la vamos a llamar en cualquier lado. Después de este nombre tenemos unos paréntesis, que dentro de los paréntesis tenemos tenemos algo que se llama parámetros. ¿Qué es un parámetro? Bueno, un parámetro es como la data que va a entrar a dicha función para poder hacer la solución que hayamos aplicado, y dentro de la función utilizamos dichos datos que nos llegaron para poder dar resultado. Entonces en este caso pues dice que va a calcular la media, ¿sí? La función se llama calcula media. Entonces a lo mismo que las variables debemos ser coherentes con el nombre de lo que va a ser dicha función.
Después de esto, pues tenemos dentro todo el procedimiento que va a realizar esa función. Entonces, aquí crea una variable temporal, por decirlo así, porque solo se va a utilizar dentro de la función para guardar el resultado de lo que es calcular la media. Entonces, aquí se está calculando la media de dos números. Entonces, tenemos número 1, número 2. Entonces, para calcular la media se suman y se divide entre 2. Este procedimiento que hace aquí, pues ya sería, por decirlo así, el algoritmo, ¿sí? Y damos resultado a dicha función. Entonces, una función está compuesta de dos cosas, el encabezado y el cuerpo. El encabezado, pues ya sabemos que es el nombre de la función, y si le vamos a mandar parámetros, no necesariamente siempre hay que mandarle parámetros. Y el cuerpo, que es todo el procedimiento que va a utilizarse en el momento. Tener en cuenta que las funciones van a variar dependiendo del lenguaje en el que estén trabajando. Entonces, inicialmente pues vamos a ver la lógica de cómo funciona una función, y no, por eso les decía no tener en cuenta, por ejemplo, el tipo, porque existen muchos lenguajes donde no es necesariamente obligatorio indicar el tipo de variable. Eso lo vamos a ver más adelante. Listo, entonces ya sabemos que una función tiene una declaración, que es la parte que indica el nombre, el parámetro y el tipo de función que va a retornar. Entonces tenemos el nombre, que en este caso es suma, tenemos los parámetros, que es a y b, y tenemos el tipo de retorno, que va a ser un número entero. Cuéntame, David. Pueden haber funciones que no tengan parámetros y funcionar sin ningún problema. Sí, claro, es que ya ahí varía en qué va a ser esa función. Por ejemplo, esta función que tenemos acá dice saludar. Un saludar no necesitamos dar, digamos, tener tantos procedimientos, y mira que lo único que hace es decir hola mundo. Como vemos en el paréntesis está vacío. ¿Por qué está vacío? Porque pues no necesitamos data que tratar, información que tratar, como si necesitamos para hacer una suma, ya que necesitamos saber cuáles son los números que se van a sumar. Entonces, teniendo en cuenta qué se va a hacer en esa función, se valida si se necesita datos de entrada o no. En este caso, como se está saludando, pues no se necesita datos de entrada. Y en el de abajo, como es hallar la media de dos números, pues necesitamos que nos indique cuáles son esos dos números. Ok, listo, gracias. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí tenemos tres ejemplos diferentes. Y yo aquí les puse el comentario de qué lenguaje hace referencia. Todos tienen en base lo mismo, pero pues no se declaran de la misma forma. Entonces, por ejemplo, este primer ejemplo que tenemos acá es cómo se crea una función en C++. C++ es un lenguaje bastante nativo, por decirlo así, bastante viejo, pero hay muchos lenguajes que se basan en él. Entonces, por eso lo quise agregar. Después tenemos cómo se declara una función en Python. Como pueden ver, aquí en Python no hay que poner la palabra function como en otros lenguajes que ya ahorita le vamos a ver, sino hay que ponerle la palabra def. Después de def viene el nombre de la variable, que siempre va a ser lo mismo, y el argumento. Esto sí es algo esencial para todas los lenguajes. Cómo se llama la función y qué parámetros va a tener si es que los necesita. Esto para el Python. Entonces, dentro del Python pues tenemos el código. Y si pueden ver, aquí no utilizan llaves, sino dos punticos. Y por último tenemos PHP. En PHP hay que declararla poniendo la palabra function. Si no ponemos la palabra function, pues se va a dar porra el sistema, porque él necesita saber qué es una función. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos function, tenemos igualmente el nombre de la función, que es sumar, y tenemos dos parámetros, número 1 y número 2. Y pues dentro de las llaves tenemos todo el procedimiento que se debe hacer para poder hacer esa suma. Entonces aquí pues claramente se pueden ver tres ejemplos diferentes de cómo se declaran funciones. Entonces por eso ahorita no les quiero meter en la cabeza qué lenguaje vamos a utilizar, porque pues quiero primero que tengan la lógica de cómo es todo de forma general,
para ya después cada quien pues decide qué lenguaje le gusta y enfocarse en cada lenguaje específico. Listo, eso con respecto a las funciones. Ahora, nos vamos para los tipos de datos. Listo, entonces los tipos de datos son los diferentes tipos de variables en las que se clasifica la información. Entonces, en este ejemplo, pues nos clasifican tres clases súper básicas en la programación, que es un string, un número y un booleano. ¿Qué es un string? Cuando ustedes escuchen la palabra string, imagínense siempre texto, ¿sí? Siempre que vean texto es un string. Pues tenemos números, que pues obviamente guardan números, ya sean enteros o decimales. Y tenemos los booleanos. Los booleanos son aquellos que nos dicen si es verdadero o falso, y ya, esos son los booleanos. Entonces deben tener claro cuándo es un string, cuándo es un número y cuándo es un booleano. Bueno, un número se puede convertir en booleano. ¿En qué sentido? Que si ustedes pasan de un número a un booleano, deben tener cuidado que solamente se comporta con 1 y 0. Ejemplo, si pasan un 1 a booleano, sería verdadero, o sea, sería true. Y si pasas un 0 a booleano, sería false, ¿sí? Que sería falso. Entonces deben tener en cuenta eso. Ahora, podemos pasar un booleano, un número, a un string, porque a la final un string es un texto. Entonces él lo que va a guardar es el carácter 1 o la palabra false, ¿sí? Entonces siempre tener en cuenta que un string siempre es una cadena de texto. Listo, entonces aquí tenemos cada tipo de dato tiene un dominio, unas operaciones que se le pueden aplicar y una representación interna en el computador. Listo. Los tipos de datos se pueden dividir en dos categorías. Tenemos los tipos primitivos y los tipos compuestos. Entonces, dice que los tipos primitivos son los tipos básicos que están incorporados al lenguaje de programación y que nos sirve para construir tipos más complejos. Entonces, los primitivos son los más básicos que existen en la programación en cualquier lenguaje. Entonces tenemos los enteros, que son los números. Tenemos los floats, que hacen referencia a decimales, ¿sí? Tenemos los char, que son caracteres. O sea, si tenemos una A, eso es un carácter y equivale a un char. Y tenemos los booleanos, que son true y false. No existe más. No se puede guardar más en un booleano, solo guarda o verdadero o falso. Listo. Y los tipos compuestos son aquellos que cogiendo estos que mencionamos se convierten en uno más grande. Por ejemplo, un string. Yo que les decía que es un string, una cadena de texto. Entonces, por ejemplo, si yo escribo, por ejemplo, cadena, está compuesta de puros caracteres, que es un valor primitivo. ¿Por qué? Porque tiene la C, tiene la A, tiene la D. O sea, en este momento, este string tiene 6 caracteres, que es uno primitivo. Después tenemos los arreglos. Los arreglos son, ¿cómo decírselos? Son como cajitas, por decirlo así. Vamos a hacerlo por aquí. Son cajitas en donde nosotros guardamos información. Y dependiendo del lenguaje vamos a poder guardar diferentes tipos en cada cajita. Entonces, por ejemplo, yo quiero guardar un número acá. Entonces, listo, guardamos el 5. ¿Qué pasa? Cuando nosotros creamos una variable, solo es una cajita. Cada variable es una sola cajita. No puedes tener más datos dentro de la variable. Entonces, digamos que esta variable se llame número. Listo. ¿Qué pasa? En ocasiones nosotros necesitamos guardar, digamos, 7 números diferentes, ¿sí? Necesitamos guardar el número de la cédula, el número del teléfono y digamos que el número del seguro.
¿Qué pasa? Esos tres datos no los podemos guardar en una sola variable. Para eso existen lo que se llaman arreglos o arrays. Son aquellos, es aquel conjunto de variables que se almacenan en un solo lado. Entonces, cuando ya nosotros procedemos a usar arreglos, en este caso, que son arrays, es coger diferentes cajitas y dejarlas apuntando a una misma memoria. Entonces vamos a llamar aquí una que se llame números. ¿Qué pasa? Ya en este array podemos guardar el 5, podemos guardar un 7 y podemos guardar un 8. Entonces, por eso son compuestos, porque ya utilizan diferentes tipos. Por ejemplo, en este caso guarda 3 enteros diferentes, al igual que estaba pasando con el string, que guardaba cada letrica de cada carácter. Entonces aquí sucede lo mismo. Los array guardan diferentes valores y en la mayoría de lenguajes deben ser del mismo tipo. Cuando digo tipo, pues ya estamos haciendo referencia a que si es un número, o si es una letra, o si es un booleano. Listo, entonces los tipos de datos pueden variar según el lenguaje de programación que se use, pero algunos son comunes a la mayoría de ellos. Por lo general existen algunos tipos de variables que tienen el mismo nombre en diferentes lenguajes de programación, pero pues existen sus, digámoslo así, condiciones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de cómo se declara una variable en C++, que es el más primitivo. C++ hay que decirle qué tipo de variable es. Entonces, cuando nosotros declaramos una variable, debemos decir qué se va a guardar en esa variable. Si se va a guardar un número, si se va a guardar un texto o si se va a guardar un array. Debemos indicarle qué es lo que se va a guardar. Después de esto, pues tenemos el igual para asignar el valor hacia la variable. Entonces aquí tenemos que el valor que se está guardando es Juan Carlos. Y posterior tiene un comentario. Es recomendado, pues inicialmente no, pero pues con el tiempo, cuando ya tengan más experiencia y vayan haciendo mucho código, ir creando comentarios en los códigos. Estos comentarios deben hacer referencia a para qué sirve una variable o con qué finalidad se creó la variable, ¿sí? Para que cuando ustedes vuelvan a leer o alguien o un desarrollador diferente quiera venir a leer el código, pues tenga ahí el comentario: esta variable sirve para guardar el nombre de una persona. Entonces ya él sabe que esa variable, cuando la necesite, pues como ya leyó dónde estaba o para qué servía, pues ya sabe cómo utilizarla. Entonces es recomendado poner comentarios cuando creen código, no necesariamente variables. Antes de la función pueden crear el comentario y decir: esta función lo que va a solucionar es el problema de cambiar los nombres que están en minúscula en mayúscula, ¿sí? Poner una breve descripción de qué hace qué cosa. Ahora, tenemos diferentes tipos de datos y sus diferentes tamaños. Entonces, como yo les indicaba, deben tener mucho cuidado a la hora de crear variables y asignarles información y que les sobre espacio. Cuando digo esto es, por ejemplo, no es lo mismo llevar un litro de agua en un tanque de 5 litros que llevarlo en un tanque de 1 litro. Es la misma cantidad, pero pues vas a tener más esfuerzo y vas a ocupar más espacio utilizando el tanque más grande. Aquí pasa con lo mismo. Si tú sabes que vas a guardar un verdadero o un falso, ¿para qué lo vas a guardar en un texto si existe la variable específica para hacer esa actividad? ¿Qué pasa? Cada vez que nosotros creamos una variable, siempre que creemos una variable, él va a crear un espacio en memoria. Ya sabemos que pues cada computador pues va a tener su límite de memoria dependiendo cuánta memoria tenga. Puede tener 8 GB, 4 GB. Entonces, cada vez que tú creas una variable va a crear ese espacio, y dependiendo la variable que nosotros creemos es el espacio que va a ocupar en la memoria. Entonces aquí hay una mini tabla en donde nos indica que un entero
ocupa 4 bytes en la memoria, ¿sí? Y que un doble, que es un número más grande, ocupa 8. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes van a guardar un número, por ejemplo el 5, ¿para qué lo van a guardar en algo que ocupa 8 si fácilmente va a poder caer en la que ocupa 4 o hasta en el que ocupa 2? ¿Sí? Entonces, tener en cuenta a la hora, eso hace parte de la optimización y rendimiento, de pensar qué variable es la que vamos a necesitar para poderla utilizar. Tener presente, pues obviamente, que si ustedes más adelante del código necesitan ocupar más espacio, pues entonces deben declararla bien grande para que más adelante pues no vayan a tener problemas ni se les vaya a reventar el código. Entonces, tener mucho cuidado con la creación de variables, no ponerse a crear variables porque sí, sino tener presente que ellas están ocupando un espacio, y si ocupan demasiado espacio se van a reventar el sistema. Listo. Yo creo que si alcanzamos a terminar, ya que ya nos notificó somos pobres y nos quedó un meet de 15 minutos, de una hora. Estructuras de control. Bueno, esto prácticamente es el pilar de lo que necesitamos para programar. ¿Por qué? Porque en las estructuras de control es donde vamos a condicionar todo. Aquí es donde vamos a saber si la función va a funcionar o no va a funcionar. Aquí es donde se va a aplicar la lógica. Entonces, ¿qué es una estructura de control? Dice que son los conjuntos de reglas que permiten controlar el flujo de ejecución de las instrucciones de un programa. El código se lee de arriba hacia abajo, pero estas estructuras permiten que el código se lea de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque pues podemos hacer un bucle. Más adelante vamos a ver qué es un bucle. Entonces, ¿por qué dice que se puede leer de diferentes maneras? Porque existen lo que son ciclos y las condiciones, que es lo que vamos a ver. Entonces, tener siempre presente que un código, que los compiladores siempre leen de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Si ustedes declaran una suma abajo, pero las variables no la crearon arriba, de una vez se le va a dar porra. ¿Por qué? Porque pues él empieza de arriba hacia abajo y las variables que ibas a utilizar arriba apenas las estás declarando abajo, entonces el sistema no va a saber que esas variables existen o qué data tienen. Entonces deben tener en cuenta siempre eso en mente, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Entonces, las estructuras se dividen en dos cosas, los ciclos y las condiciones. ¿Qué es un ciclo? Un ciclo repite un bloque de código las veces que sean necesarias hasta que deje de cumplir una condición. Entonces un ciclo es repetir y repetir lo mismo dependiendo cuántas veces le indiques que repita o hasta que se cumpla una actividad. Ejemplo, lo que habíamos visto en el algoritmo. Podemos meter en un ciclo el algoritmo que se repita todas las veces necesarias hasta que todos los colores se cumplan. Entonces ahí es donde se utiliza el ciclo. Y las condiciones, entonces dice que la condicional en este caso es un if, casi siempre es un if, hace referencia a la condición que vamos a utilizar. Entonces dice, permite que el código tome decisiones en base a ciertos parámetros. Por ejemplo, si la condición se cumple, el programa hace lo que hay dentro de la condición. Si no se cumple, lo salta y sigue con su código. Entonces, aquí tenemos pues un ejemplo chiquitico donde dice condición, hacer algo si la condición se cumple, y si no, entonces aquí tenemos el else. El else siempre va a entrar cuando no entre en el sí. Si entra en la condición, en el sí, ya no va a entrar en el else. Entonces tener muy presente eso, de que si no se cumple esta, pasa a ser lo que hay acá adentro. Y si se cumple la de arriba, ya no va a entrar a la de abajo. Entonces aquí es donde empezamos a utilizar la lógica para saber cuándo debe entrar en el de arriba y cuándo debe entrar en el de abajo. Ya después tenemos aquí pues declarada digámoslo así, las funciones que se van a utilizar. Entonces tenemos
las iterativas. En las iterativas son las que se van a repetir varias veces y existen unas que son con condiciones. Entonces, como el del Rubik, hasta que no se resuelva el Rubik, eso le va a dar y le va a dar hasta que se resuelva. Pero también tenemos las que son precisas, que nosotros le decimos que haga 10 vueltas y me muestre cómo quedó. Entonces él le da 10 vueltas y que como quede te muestra el Rubik. Entonces tenemos ese tipo de ciclos. El que le hace hasta que se vuelva falso, o el que nosotros le indicamos que pare hasta 10 repeticiones, por ejemplo, o 100 repeticiones. Y después tenemos las condicionales. Existen las condicionales básicas y las más avanzadas. Las básicas pues son las que ya vimos aquí arriba, que es si se cumple bien y si no se cumple pase al que sigue, al else. Pero tenemos unas más complejas, que es algo que se llama switch. ¿Qué hace en el switch? Entonces, aquí en este ejemplito, lo que hace es, por ejemplo, aquí tenemos que declarar una variable. Le asignaron el valor 5. Entonces el switch lo que va a hacer es validar quién tiene el 5. Entonces, en este caso no tiene el 5, en este caso no tiene el 5, en este tampoco, en este tampoco. Ah, en este lo tiene, entonces él entra aquí. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos muchos if, procedemos mejor a usar un switch. ¿Sí? Para no tener si es este, si es aquel, si es este, no. Entonces en este caso usamos el switch cuando existen diferentes, digámoslo así, alternativas para esa misma solución. Y el switch tiene un valor por defecto, que si no se cumple ninguna de estas, pasa a ser la última. Este sería como el else de los muchos if que hay dentro del switch. Listo, muchachos. Eso sería lo básico en la programación. No sé, alguien que tenga una duda. Nos quedan, dice Meet que me quedan 9 minuticos. Bueno, ya que esto pues fue una breve introducción, más adelante pues mientras vamos haciendo códigos nosotros mismos vamos a ir recalcando que esto es una variable, que necesitamos una función. Les dejé una actividad en este módulo en donde es bueno que practiquen ¿qué se llama esto? Mecanografía, ¿sí? Aprender a escribir con el teclado. ¿Por qué? Porque esto agiliza mucho cuando uno está escribiendo código, no estar viendo el teclado, ¿sí? Ya que pues uno está pensando en la solución, ya la aplicó y la está transcribiendo, pues eso de estar mirando el teclado o escribir dedo con dedo no les va a rendir nunca. Entonces aquí les dejé un link de una plataforma en donde van a ir subiendo de nivel. Yo llegué como hasta el 6, pero no le hice más. Y van a ir mejorando. Entonces esto lo pueden ir haciendo paralelo. Bueno, y pues en este espacio lo que voy a cargar es el link. Ya lo que vamos a hacer el jueves, creo que es el jueves que quedó la otra conexión, vamos a empezar a ver un programa que se llama Scratch. Ahí les dejé el link. A ver, aquí en programa instalar se los agregué acá, recursos en línea. Se llama Scratch y ahí es donde vamos a empezar a practicar. Vamos a empezar a practicar lo que es el if, los ciclos, ¿sí? Es bastante interactivo y pues me gustó mucho y aquí fue donde yo aprendí a programar también. Entonces, por experiencia, pues digo que es muy, muy intuitivo y fácil de entender para ya después de tener la lógica, que es lo que más necesitamos, empezar a escribir código. Porque escribir código en cualquier lenguaje es aprenderse el lenguaje. Pero mientras uno no tenga lógica, bailas, lo muerde la vaca. Entonces, les recomiendo que de aquí al jueves practiquen lo que es mecanografía. Y el jueves ya empezamos a hacer actividades y a ver qué déficit tiene cada uno e irlo mejorando. Entonces, no siendo más, yo creo que eso es todo por el día de hoy. Vamos a detener por acá la grabación.